Imagina un mundo en el que Tesla no sea solo para la élite, sino también para el conductor de a pie. ¿Suena descabellado? Pues abróchate el cinturón porque Tesla está a punto de romper todas las expectativas con el rumoreado Model Q. Un coche eléctrico con un precio inferior a $3.300. Sí, lo has oído bien. La misma empresa que revolucionó los vehículos eléctricos de lujo se centra ahora en el mercado asequible. A pesar de las dudas y los retrasos, este coche que cambiará las reglas del juego está más cerca de lo que crees. Su lanzamiento está previsto para dentro de 3 meses. Exploremos a fondo lo que Tesla tiene preparado para 2025, desde un diseño vanguardista hasta el precio más atrevido de la historia de los coches eléctricos. Y con el Cybertruck todavía en el punto de mira, ¿está Tesla preparada para conquistar el segmento de los vehículos eléctricos económicos? Nueva gama de productos Tesla. Hasta ahora, mucha gente no podía hacerse a la idea de que Tesla lanzara un coche asequible, especialmente uno que se rumoreaba que se llamaría Model Q. Parece casi increíble, ¿verdad? Parece casi increíble, ¿verdad? Después de todo, estamos hablando de una empresa que se ha hecho un nombre con vehículos eléctricos de gama alta, no con opciones asequibles por debajo de los $30.000. Nosotros tampoco lo creíamos al principio, pero los indicios son innegables. Este coche va camino de convertirse en realidad. De hecho, Tesla ha confirmado que se presentará en solo 3 meses. 2025 se perfila como un año emocionante para Tesla, con varios lanzamientos de nuevos productos en el horizonte. Entre ellos está el tan esperado modelo asequible, que debutará en la primera mitad del año. Y parece que Tesla por fin está dispuesta a poner toda la carne en el asador después de un 2024 duro con descenso de ventas. Este vehículo eléctrico asequible, que podría ser incluso más barato que la berlina Tesla Model 3, podría ser el cambio de juego que Tesla necesita. Elon Musk anunció por primera vez este coche en 2020, declarando audazmente que Tesla dominaría el mercado con un vehículo de $25.000. Pero seamos realistas, el propio Musk no estaba del todo convencido de su calendario de lanzamiento. Tesla tampoco se apresuraba precisamente a sacarlo al mercado. El momento era complicado. Después de todo, el Model 3, el Model Y y el Cybertruck eran las principales prioridades de la empresa. En un principio, los rumores apuntaban a que se llamaría Model 2, pero Musk rápidamente desechó esa idea. Ahora, rumores procedentes del Deutsche Bank sugieren que el Tesla asequible podría llamarse Model Q. Dado que Musk no ha descartado este nuevo nombre, empieza a sonar como una posibilidad real. Y, aunque el nombre Model 2 tiene cierto encanto, el doble de sexy, ¿verdad? El Model Q podría encajar mejor con la identidad de marca en evolución de Tesla. Tesla cambia de enfoque. A lo largo del año pasado, hubo momentos en los que parecía que este proyecto de vehículo eléctrico asequible se había abandonado en favor de empresas más rentables como el Cybertruck y el Cybercab de conducción autónoma. En un momento dado, Musk llegó a afirmar que un coche así no tendría sentido en una época en la que Tesla estaba dando prioridad a los vehículos autónomos. En otras palabras, el lanzamiento de un coche convencional junto con el impulso de la conducción autónoma de Tesla podría haber puesto en duda el futuro de la empresa basado en la inteligencia artificial. Sin embargo, después de enfrentarse a una fuerte reacción de los clientes cuando se extendieron los rumores de que Tesla cancelaría el coche, así como al desacuerdo de los inversores combinado con el descenso de las ventas, Tesla se vio obligada a traer de vuelta el Model Q. De hecho, ahora se disponen a lanzarlo incluso antes de lo previsto para evitar que 2025 sea un año aún peor. Hasta ahora, la mayor parte de la información revelada sobre el Model Q sigue siendo bastante vaga, especialmente en lo que respecta a su diseño general. El año pasado, una persona familiarizada con el proyecto dejó entrever que el Model Q podría ser un crossover compacto. Sin embargo, al tratarse de una filtración anónima, su credibilidad sigue siendo incierta. Además, dado el tiempo transcurrido, es posible que Tesla haya revisado el diseño, dando al Model Q un aspecto completamente distinto al de las especulaciones iniciales. El Tesla Model Q podría seguir apareciendo como un pequeño utilitario similar al ya descatalogado Chevrolet Bolt EV o al Nissan Leaf. Como todos sabemos, Tesla todavía no tiene un utilitario en su gama, ya que los Model S, X y i3 son sedanes o SUV. Por esta razón, cuando Elon Musk mencionó por primera vez un coche compacto asequible, muchos creyeron que sería un utilitario diseñado para los desplazamientos urbanos. Sin embargo, a la vista de los últimos acontecimientos, cada vez estamos más convencidos de que el Model Q es más bien un crossover compacto.
Según las últimas informaciones del Deutsche Bank, el Model Q será un 15% más pequeño que el Model E, con una longitud de solo 157 pulgadas, y competirá directamente con el Volkswagen ID.2, el Peugeot de 2008 y el BYD Seagull. Teniendo esto en cuenta, tiene más sentido que el Model Q sea un crossover compacto, como han sugerido algunas fuentes internas. Tesla ha demostrado en repetidas ocasiones su dominio de la aerodinámica a través de sus diseños de vehículos minimalistas. Se espera que el Model Q sea una versión aún más reducida en comparación con el Model 3 o el Model E. De hecho, podría parecerse en cierta medida a la cabina cibernética, aunque no estamos totalmente a favor de ello. Esperamos un diseño más único y diferenciado. Por supuesto, el enfoque principal del modelo Q será el minimalismo para lograr la asequibilidad. Con su pequeño tamaño, construcción ligera y diseño aerodinámico, podemos anticipar un coeficiente de resistencia aerodinámica extremadamente bajo. No nos sorprendería que la parte trasera del Model Q se asemejara más a un portón trasero que a una berlina, lo que aumentaría su practicidad. Se espera que el maletero sea profundo y espacioso, con unos 470 litros de capacidad de carga, gracias sobre todo a un voladizo delantero más corto y a un habitáculo más adelantado que en los modelos actuales de Tesla. No estamos seguros de que el coche compacto camuflado visto recientemente en Gege, Texas sea realmente el Model Q. Sin embargo, dado que ya se ha presentado el Model y Juniper, no hay ninguna razón para que Tesla mantenga este vehículo en secreto, a menos que se trate de algo nuevo. La diferencia de tamaño con respecto a un Model Y cercano también sugiere que podría tratarse de un vehículo diferente. La estrategia de Tesla para fijar precios asequibles a los vehículos eléctricos. ¿Qué te parece este misterioso coche camuflado? Sin embargo, saltarse un modelo asequible sería una oportunidad perdida para Tesla, sobre todo teniendo en cuenta que millones de clientes esperan ansiosos una opción económica. En un mundo en el que los nuevos vehículos eléctricos superan rápidamente la barrera de los $40,000, se espera que el Model Q tenga un precio en torno a los $30,000 o menos. Esto podría cambiar significativamente la dinámica de poder en el segmento de los vehículos eléctricos compactos, ya que sería más asequible que la mayoría de los competidores. Becky Peterson, periodista de The Wall Street Journal que cubre Tesla, confirmó en X que tiene una copia del informe del Deutsche Bank. Deutsche Bank describe el nuevo modelo de Tesla, al que llaman modelo Q, y Deutsche Bank afirma que se lanzará en la primera mitad de 2025 y tendrá un precio inferior a $30,000. Los informes de Becky Peterson tienen un índice de precisión del 100%, ya que estas revelaciones proceden de una reunión del Deutsche Bank a la que asistió Travis Axelrod, director de relaciones con inversores de Tesla. Por lo tanto, esta vez, es seguro que el Model Q se lanzará el año que viene. Sin embargo, como Tesla no ha anunciado oficialmente ningún detalle, aún no se han confirmado las especificaciones exactas del vehículo. Dicho esto, hemos recopilado predicciones bien fundadas basadas en el informe del Deutsche Bank y en las declaraciones de Tesla y sus ejecutivos en los últimos meses. Esto es lo que podemos esperar del Model Q. Como ya hemos mencionado, el Model Q debe ser compacto y refinado, aproximadamente un 15% más pequeño y un 30% más ligero que el Model Y, con una longitud de solo 157 pulgadas. Es probable que el Model Q sea un pequeño crossover con un diseño mucho más minimalista en comparación con el Model Y. Por supuesto, esto es solo nuestra predicción. El Model Q de Tesla podría seguir siendo un utilitario por varias razones. Los crossovers dominan las preferencias de los consumidores, pero en Europa y otros mercados, los hatchbacks podrían venderse mejor. A modo de encuesta rápida, ¿lo preferirías como hatchback o como crossover? Una de las características destacadas del Model Q, en nuestra opinión, será una barra de luces delantera similar a la del Cybercab. Esto no es sorprendente, ya que Tesla parece estar aplicando este lenguaje de diseño en todos los futuros modelos de vehículos eléctricos como característica distintiva. Estos diseños minimalistas no solo ayudan a Tesla a reducir los costes de producción, sino que también mejoran la eficiencia del vehículo al optimizar la aerodinámica, lo que compensa la menor capacidad de la batería. El Model Q tendrá al menos 5 plazas, pero es probable que se simplifiquen muchas características y comodidades. Por ejemplo, Tesla podría eliminar los asientos calefactados o ventilados, reducir el número de altavoces, reducir el tamaño de la pantalla, minimizar la iluminación LED y utilizar ruedas más pequeñas para recortar los costes de producción. Sin embargo,
Los diseños de Tesla nunca han decepcionado a los clientes. Se espera que el Model Q conserve elementos característicos de la marca, como la distintiva tira de LED que recorre el salpicadero. Pero el interior no lo es todo. Lo que más curiosidad despierta son sus prestaciones. Muchos podrían asumir que para aquellos que priorizan el rendimiento, el Model Q nunca sería una opción, simplemente porque este coche está diseñado para compradores conscientes de su presupuesto, y esa suposición es absolutamente correcta. Es desafortunado decir esto, pero creemos que no deberías tener grandes expectativas sobre el rendimiento del Model Q, ya que todo está equilibrado en torno al punto de precio de $30,000. Al ser un vehículo compacto y de coste optimizado, el Model Q definitivamente no tendrá un paquete de baterías masivo como sus hermanos mayores, el Model 3 o el Model Y. Sin embargo, las filtraciones sugieren que Tesla todavía ofrecerá dos opciones de tren motriz notables, un RWD de un solo motor y una variante AWD de largo alcance más potente. Incluso sin un anuncio oficial de Tesla, es casi seguro que este coche utilizará baterías LFP, el tipo de batería más barato que Tesla ofrece actualmente. Este tipo de batería se utiliza hoy en día en la mayoría de los vehículos eléctricos asequibles y de gama media, y es alabada por su rendimiento estable, su seguridad y su bajo coste. No esperes que incorpore la batería 4680, porque eso nunca va a ocurrir. Mucha información filtrada tras la reunión del Deutsche Bank sugiere que el Model Q vendrá con dos opciones de capacidad de batería, 53 kWh y 75 kWh, para sus dos variantes. Se espera que la versión estándar tenga una autonomía de al menos 230 millas por carga, nada mal teniendo en cuenta su precio previsto, pero el aspecto más intrigante es la configuración AWD de largo alcance, de la que se rumorea que tendrá una autonomía de hasta 500 kilómetros, unas 310 millas. Esto nos plantea bastantes preguntas. Si la versión de largo alcance del Model Q realmente alcanza las 310 millas de autonomía, ¿cuánto costará? Actualmente, el Model Y AWD de largo alcance con 311 millas de autonomía tiene un precio de $47,990 antes de créditos fiscales federales. El Model 3 de largo alcance AWD con una autonomía de 346 millas cuesta $47,490. Entonces, si el Model Q de largo alcance AWD ofrece 310 millas, ¿cuál sería su precio? Claramente, es difícil creer que esta variante todavía costará $30,000. Si la información filtrada es precisa, predecimos que el precio podría alcanzar hasta $37,500 antes del crédito fiscal federal de $7,500. Producción y logística del Tesla Model Q. Un informe del año pasado, cuando se rumoreó por primera vez sobre el vehículo eléctrico asequible de Tesla, sugería que la empresa aspiraba a producir unas 10,000 unidades del Model Q a la semana en todo el mundo, lo que equivale a unos 500,000 coches al año. Es una cifra impresionante para un vehículo eléctrico asequible. En una anterior presentación de resultados, Tesla confirmó que este vehículo de nueva generación se ensamblará en las líneas de producción existentes con modificaciones mínimas, lo que permitirá una producción más rápida y una optimización de los costes. Además, el tan publicitado proceso de montaje unboxing de Tesla, introducido anteriormente junto con la Cybercab, podría aplicarse para simplificar la fabricación, reducir el tiempo de producción y maximizar la eficiencia. Se espera que el Model Q se fabrique primero en China, el mercado más crucial de Tesla, antes de expandirse a E.S.U., concretamente en la fábrica de Fremont, California. Sin embargo, la posibilidad de producción en la gigafactoría alemana de Tesla sigue siendo incierta debido a los costes laborales significativamente más altos, que podrían socavar la ventaja competitiva de precios del modelo Q. Mientras se espera el lanzamiento del Model Q, en Giga Texas siguen intensificándose las pruebas de la cabina cibernética, con múltiples vehículos individuales circulando continuamente por la fábrica. En concreto, Joe Techmeyer, un veterano observador de Giga Texas, ha visto un número cada vez mayor de Tesla Cybercabs probándose en la gigafactoría de la compañía en Texas, tal y como documentan las imágenes de un dron desde las instalaciones de Austin. Curiosamente, las imágenes muestran claramente que el vehículo incluye un volante y un conductor, lo que aumenta las especulaciones de que la plataforma Cybercab podría estar relacionada con los planes de la compañía para el Model Q, lo que significa que el Model Q se parecerá al Cybercab, pero tendrá todos los componentes de un coche convencional.
El propietario de las imágenes declaró que era difícil determinar exactamente cuántos Cybercaps vio, ya que se movían constantemente por la fábrica. Señaló que a veces veía al menos 3 a la vez, aunque calculaba que había unos 5, o posiblemente incluso más. Recientemente, Tesla también ha revelado detalles sobre las capacidades de larga distancia del Cybercab, afirmando que se centrará principalmente en distancias cortas y servicios urbanos de viajes compartidos. Al menos inicialmente, Tesla ha anunciado que desplegará servicios de transporte compartido Cybercab en determinadas jurisdicciones como medida preliminar, comenzando en Austin, Texas, antes de expandirse a otras ciudades. Por esta razón, la mayor parte del consenso en torno al Cybercab y sus capacidades sugiere que está diseñado para transportar personas del punto A al punto B dentro de la misma ciudad. Sin embargo, a largo plazo, el objetivo de Tesla es permitir una conducción totalmente autónoma, y algunas personas querrán hacer viajes de larga distancia y otros trayectos más largos, lo que plantea dudas sobre la capacidad del vehículo para viajar a través de los estados. El vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, Lars Morave, subrayó que las capacidades de la Cybercab se derivarán principalmente del enfoque actual de Tesla en el desarrollo de la tecnología de carga inalámbrica. El vehículo podrá cargarse automáticamente en todo el país a medida que Tesla vaya desplegando esta nueva tecnología, lo que permitirá un proceso fluido, sin intervención del conductor, y posibilitará viajes totalmente autónomos por todo ES, y más allá a medida que se amplíe la red. El futuro de los modelos insignia de Tesla. El Tesla Model S y el Model X han sido considerados durante mucho tiempo las joyas de la corona de la compañía, los lujosos buques insignia que ayudaron a consolidar la reputación de Tesla como pionera en la revolución de los vehículos eléctricos. Estos vehículos de gama alta marcaron el listón de la innovación y las prestaciones cuando se lanzaron por primera vez y, durante un tiempo, se consideraron el epítome de lo que podían conseguir los coches eléctricos. Pero, con el paso de los años, parece que estos dos modelos ya no despiertan la misma expectación que antes. ¿Por qué? Bueno, entran en juego un par de factores. En primer lugar, está la cuestión del precio. El Model S y el Model X son, al fin y al cabo, coches de lujo de gama alta con un precio acorde. Aunque fueron innovadores cuando se lanzaron por primera vez, el mercado ha cambiado desde entonces, y los consumidores buscan cada vez más opciones de B más asequibles y prácticas, algo que el Model 3 y el Model Y han captado brillantemente. Estos últimos modelos ofrecen muchas de las mismas características, pero a un precio más asequible, dejando al Model S y al Model X en la cuneta. De hecho, las cifras de ventas del cuarto trimestre de Tesla son reveladoras. Si se combinan las ventas del Model S y el Model X con las del Cybertruck, el total asciende a tan solo 23,000 vehículos. Esto ha suscitado un creciente debate sobre si Tesla debería seguir invirtiendo en estos modelos antiguos, especialmente a medida que la empresa centra sus esfuerzos en vehículos eléctricos más asequibles. ¿Cuál es el futuro del Model S y del Model X? Tesla ha tomado la valiente decisión de mantener la producción de estos modelos. Por ahora, a pesar de su menor relevancia en la estrategia a largo plazo de Tesla, ambos vehículos están lejos de ser eliminados. De hecho, ocupan un lugar especial en el corazón de la compañía. El Model S y el Model X fueron cruciales en los inicios de Tesla, ya que ayudaron a financiar el desarrollo de modelos más asequibles como el Model 3 y el Model Y. Fueron los vehículos que permitieron a Tesla demostrar su concepto, y su legado nunca será olvidado. Aunque la empresa reconoce que estos modelos ya no se ajustan a su estrategia de crecimiento más amplia, no está dispuesta a abandonarlos por completo. Tesla reconoce el atractivo duradero del Model S, conocido por sus prestaciones y su calidad de primer nivel, y del Model X, que sigue impresionando con su espacioso interior y características únicas como las puertas Falcon Wing. Según Lars Morave, vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, no hay planes para descatalogar estos modelos en un futuro próximo. De hecho, la compañía ha insinuado que dará al Model S y al Model X algunos retoques muy necesarios el año que viene, con planes para incorporar algunos de los avances ya vistos en el Model 3 y el Model Y. Es de esperar que estos modelos se actualicen con las últimas tecnologías y características para mantener su relevancia en el competitivo mercado actual de los vehículos eléctricos. Morave también señaló que el Model S y el Model X siguen brillando en áreas clave, como la autonomía, y podrían desempeñar un papel crucial en el futuro robotaxi de Tesla. Aunque puede que ya no sean el objetivo principal de la empresa, el Model S y el Model X no se van a ir a ninguna parte.
Para aquellos que anhelan el lujo y el rendimiento, estos vehículos todavía tienen mucho que ofrecer. Puede que Tesla esté cambiando su enfoque hacia modelos más asequibles, pero los coches insignia siguen siendo una parte importante de la historia de la marca y seguirán formando parte de su gama en el futuro inmediato. Así que, aunque el futuro del Model S y el Model X puede que no sea tan brillante como antes, seguirán teniendo un lugar en el mundo de Tesla durante los próximos años. Polémica y protestas en Tesla. En las últimas semanas, Tesla se ha enfrentado a una oleada de protestas y actos vandálicos dirigidos contra sus concesionarios, vehículos y estaciones de carga. La causa principal de estos incidentes parece tener su origen en algunas decisiones y declaraciones controvertidas del consejero delegado, Elon Musk. Las estaciones de recarga han sido pintadas con grafitis inapropiados, lo que ha provocado tensiones en la comunidad. En respuesta, Tesla se ha comprometido a eliminar rápidamente las pintadas y a emprender acciones legales contra los responsables. Sin embargo, el problema va más allá de las pintadas. En Pensilvania, cientos de personas se reunieron frente a las tiendas de Tesla en Devon y el condado de Bucks para protestar. En Gotemburgo, Suecia, se incendiaron 5 vehículos Tesla en solo 2 días, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación y detener a un sospechoso. En Loveland, Colorado, una tienda Tesla ha sido atacada repetidamente con mensajes dañinos en las ventanas de los vehículos. Tesla reconoce que estos incidentes forman parte de una ola más amplia de reacciones negativas relacionadas con algunas de las decisiones recientes de Elon Musk. A pesar de ello, Musk sigue contando con el apoyo de figuras influyentes de la industria tecnológica y de importantes organizaciones. Aunque Tesla se enfrenta a numerosos retos por estas protestas y actos vandálicos, la empresa sigue centrada en sus objetivos a largo plazo, incluido el lanzamiento de nuevos modelos como el Model Q y el Cybercab. Esta situación puede plantear muchas preguntas sobre la futura dirección de la empresa. ¿Qué opinas de los nuevos modelos y de los retos que plantea Tesla? Nos encantaría conocer tu opinión. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para recibir más actualizaciones. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.